Good afternoon, students. This is our first class for the fourth bimester in English class. Esta es nuestra primera clase para el cuarto bimestre aquí dice tercero, perdón, del cuarto bimestre de este ciclo escolar. Vamos a trabajar el libro Insights 2, unidad 3, las páginas 47-48 con Taking Actions, tomando acciones. Este es el link del libro donde ustedes lo pueden abrir y ir viendo las páginas. Y acá está la presentación con la explicación y extra información para que ustedes puedan hacer la tarea que se va a solicitar en esta clase. Es la primera clase de este bimestre. Muy bien, aquí tenemos entonces el libro. Vamos a trabajar 47-48. Pueden ver, aquí tenemos la página 47 ya reflejada. Iniciamos entonces con el opener. En el opener, o sea, en la página 47, tenemos que escuchar la conversación, identificar las palabras correctas, las highlights. Son los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí es look at the website message word, what is the topic? En el pizarrón tendría que escribir un mensaje que está hablando sobre una conversación y ustedes tienen que pensar qué es. Luego dice read a message and match the question with the answer and listen and check. Tenemos que leer lo que está sucediendo acá, que es una entrevista que se hizo y ahora vamos a escuchar. Dice, you are going to listen to a radio travel show. First, read the notes below and guess which highlighted words you are going to hear. ¿Qué es lo que le vamos a poner? Le vamos a poner mucha atención aquí a lo que se está diciendo, lo que se está hablando de esta página, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poner mucha atención a las palabras que están en otro color o las que están como que llaman la atención, que son las de color morado, ¿verdad? Porque son dos palabras las que se están utilizando. Entonces tenemos que poner atención cuáles son. Si ustedes tuvieran el libro, tendrían que circular la palabra correcta, ¿sí? Entonces sería question, es un caller, o sea, la entrevista es por llamada. Entonces, el caller 1, caller 2 and caller 3 son tres personas las que están hablando. En caller 1 dice Samantha wants to. Samantha desea learn or teach Spanish. Someone told her that Mexico is a good bad place to study. Mexico is fine, the best or worst way in the life with a Spanish speaking family. Muy bien, entendemos entonces qué palabras son. Samantha desea aprender o enseñar español. Alguien le preguntó en México, le contó que en México es un bueno o mal lugar para estudiar. México está muy bien. El mejor o la peor forma de vivir en los hablantes de familias que hablan español. Entonces aquí, por lo que podemos entender lo que están diciendo, sería learn, ¿verdad? Samantha wants to learn Spanish. Someone told her that Mexico is a good place to study. Mexico is fine, the best way in the life with a Spanish speaking family. Esas serían las palabras que nos tocaría que circular ahí. Ustedes solo tomen nota, solo fíjense. El caller 2. Caller 2 es Will wants to know about the weather or winter in Africa, Australia. Visit this website. Will es el nombre. Desea, o sea, es un hombre, desea saber acerca del clima o del invierno en África o en Australia. Visita este website. Aquí puede ser el tiempo, the weather, ¿verdad? Podría ser África, Australia, cualquiera de los dos. Y está dando un lugar, un link a donde usted puede informarse sobre el estado del tiempo. 3. Perdón. The food in the best or the worst in the world. Start, finish in Naples and go to the 2 or 3 other cities. La comida es la mejor o la peor del mundo. Empieza o termina en Naples y ve a 1 o 2 ciudades más. Aquí puede ser the best. The food is the best in the world. Start in Naples and go to the 2 other cities.
Entonces, pero la pregunta, Terry is going to India o Italia. It is his first or second visit and he likes going to beach or museums. Terry está yendo a la India o a Italia y es su primera o segunda visita. A él le gusta ir a las playas o a los museos. Ahí sería, Terry is going to Italy. It is his second visit and he likes going to beaches. Italia tiene beaches. Y entonces es más seguro que sea eso y lo que está diciendo. Entonces es solo de. Tendríamos que escuchar el audio, pero lamentablemente yo no lo tengo en línea. Mi computadora no lo reproduce. Si lo tengo en mi computadora no se escucha. Tengo que tenerlo en línea para que lo puedan escuchar ustedes en la grabación. Entonces no podemos escuchar el verdadero audio. Pero si me es posible yo se los envío para que ustedes lo escuchen. Ahora dice, now listen to the radio show and check. Complete the website address. Escucha de nuevo lo que están hablando, chequea y visita las ciudades. Ahí en el audio les van a dar las direcciones de las ciudades o las direcciones de los websites para que ustedes ingresen y puedan saber más sobre Italia, puedan saber más sobre el tiempo en África, etc. El otro, el 4 es speaking. Speaking. Look again to the notes in exercise 3 and the question and answer in the website. The role play 3 conversation on radio. Call in show. One student in the caller and the other is the travel expert. The callers ask question about your country. Dice, fíjate en la nota del ejercicio 3 y las preguntas y respuestas que están en los sitios web. Estos, ¿cuáles son los roles de las personas del 1, 2 y 3 de los que están hablando? Y con un compañero, haz de cuenta que tomas esos roles y tu compañero contesta. Entonces ustedes tendrían que hacer una conversation y preguntar, say your name and where you are calling from. Entonces diga su nombre y de dónde viene y la respuesta. Estas serían como una actividad en clase, pero la vamos a omitir. 5. Writing. Look at the message in exercise 2. Message. Write 3 questions asking the traveler information about countries you want to visit. Escribe un mensaje parecido al ejercicio 2, 3 preguntas consultando sobre información para un viaje de ciudades que quieras visitar. No lo vamos a hacer. Nos vamos a Learner Independence. Vean, aquí dice, ordena las palabras del ejercicio a Learner Independence de letra C. La letra A es el primer ejercicio donde ordenamos son unas preguntas, pero están mal escritas. Entonces lo que tenemos que hacer es ordenar, ponerlas en el orden correspondiente. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, para poder hacer eso tenemos que saber cómo va el orden. Aquí les estoy mostrando y ustedes puedan encontrar cómo va. Primero van los auxiliares, luego el pronombre, sujeto o, si está en español y en inglés, el verbo, el complemento y las respuestas. Entonces, para hacer una pregunta, este es el orden: auxiliar, pronombre, verbo y el resto de la oración. Esto es cuando uso auxiliar do o did. Cuando uso question word, va primero la question word, el auxiliar, el sujeto y el verbo. Cuando uso to be, va primero la question word, el to be y el pronombre y el resto de la palabra, de la oración o el verbo. Cuando uso solo to be, va primero el to be, el pronombre y el verbo y el resto de la oración. ¿Sí? Estos son los órdenes. Entonces, ¿cómo va? Palabra de pregunta, auxiliar, sujeto y verbo. Si no hay palabra de pregunta, auxiliar, sujeto y verbo. Si es to be, verbo to be, sujeto y el resto de la oración, porque el to be ya es verbo. ¿Sí? Fíjense muy bien en esa diferencia. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? En el libro, ¿cómo me quedaría? Sería, la primera pregunta es, now suggest you want to do, what do I do? Entonces busquemos el auxiliar o la palabra de pregunta. La palabra de pregunta es what, entonces la 1 va primero what, luego va el auxiliar do, después va el pronombre I, what do I y después el verbo. Now no el verbo, suggest
No, el verbo you es otro pronombre, entonces el otro verbo es do, que es hacer. Aquí tenemos dos do. ¿Por qué? Porque uno es auxiliar de pregunta y el otro es verbo. Entonces, what do I do now suggest you? ¿Qué te puedo ahora sugerir? Traducido. En la segunda, best, what do exercise is why the to this. Busquemos la palabra de pregunta, ya la encontramos, ahí está, what. Después el auxiliar do. Después el pronombre. El pronombre es de, vamos a ver, the best, el mejor. Estamos hablando del mejor ejercicio. The best exercise es el pronombre, sería el it, en vez de eso, it. Entonces es what do, perdón, es the best exercise to do. What do is, what do is, no, what is es entonces, what is do, porque entonces auxiliar do está utilizándose como do exercise, no es auxiliar. What is the way, the best way, ¿cuál es la mejor? What is the best way to this do exercise? ¿Cuál es la mejor manera de hacer este ejercicio? La 3, you please it can spell. Aquí no tenemos palabra de pregunta. Tampoco tenemos auxiliar. No encuentro ni do ni did. Entonces, ¿cuál es el que voy a colocar primero? Veamos que está el verbo can, que es poder. Can, después vamos a usar can en vez de auxiliar. Can you please spell it? ¿Podrías tú? Can you please, o sea, puede ser can you spell it, please, podría ser. O también can you please spell it. ¿Sí? Podría deletrearlo. Número 4. Turn my it is now. Bueno, aquí tenemos to be, así que el to be va primero. Después del to be va el pronombre. Is it my turn now? ¿Es mi turno ahora? ¿Sí? Quedaría así. Is it my turn now? Ok, la 5. What mean these dos? Aquí se tenemos palabra de pregunta y tenemos auxiliar. La palabra de pregunta es what. El auxiliar es dos. ¿Cuál es el pronombre? Si dice que significa, entonces aquí el verbo es mean, pero ¿cuál es el pronombre? El pronombre es word, que es palabra. ¿Qué significa esta palabra? What does mean this word? ¿Qué significa esta palabra? What does mean this word? 6. Word pronounce you do this how. La palabra de pregunta es how, el auxiliar es do y el pronombre es you. ¿De qué estamos hablando entonces? How do you pronounce this word? ¿Cómo pronuncias esta palabra? How do you pronounce this word? 7. Dictionary use I can please a. Entonces, aquí can va a ser mi auxiliar, mi pronombre a y mi verbo use. Entonces, can I use a dictionary, please? ¿Puedo usar un diccionario? Can I use a dictionary, please? Y por último, mi correct is excuse this. Vamos a ver, el to be va primero. Encontramos el to be, is. Pronombre, this. Is this correct? Excuse me. ¿Está correcto? Disculparme. Is this correct? Excuse me. ¿Es esta mi mejor forma de disculparme? Podría ser. Queda así. Ahí entonces, ¿qué voy a hacer? Escribir las palabras a preguntas como se las expliqué, utilizando lo que tenemos, el orden de palabras que les coloqué acá en estas presentaciones. Eso es lo que nos toca que hacer. Lo que no se mencionó de las letras, ahorita pasamos a la letra C. La letra B no la hacemos, la C dice, find this useful expression in Unit 3. Then listen and repeat.
encuentra estas expresiones en la unidad 3. Entonces escucha y repite. Are you okay? What is wrong with me? Him. Les voy a mandar el audio. That is terrible. What are you going to do? What do you think? Please call back. I love it. I don't mind it. I hear it. What do you suggest? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Copiar esto, practicar la pronunciación en el audio que les mando y contestar las preguntas. Are you okay? Y pone el nombre de Carlos. A él le pregunto, what is wrong with you? ¿Qué es cuál es el problema con él? Entonces, contesta, ¿verdad? Con sus propias respuestas. ¿Cuál es el problema con él? Is ugly, es feo. O is detestable. ¿Ok? O no me gusta estar con él. I don't like to stay here. Podría ser, porque estamos hablando de hombre, porque es him. Sí, tiene que ser hombre. Esta sería la 47. Pasamos a la 48. Eso sería todo. En la 48, ponga atención a los avisos en varios idiomas. Busca personas que respondan las preguntas o actividades que se mencionan en el game y traduce y copia en el cuaderno y escribe los nombres. Lee la historia. Que vamos a hacer entonces en esta página en la que le sigue, perdón, que es esta, la número 48, donde está el canguro, es taking unity, taking actions. Inside is extra. Aquí que nada más pongamos atención. Mire, dice, son links de lenguaje. Estas expresiones están en 4 idiomas, ¿sí? Que significan lo mismo. Vean que está check-in, side-us, check-outs y begging, ¿sí? Luego está baggage, arrival, check-in, departures, equipaje, facturación, llegadas y salidas. O sea, lo que está en español en blanco es lo mismo que está en los otros 3 colores en otros idiomas. Está en portugués, en francés, en inglés, ¿sí? ¿Cuál de estas será el de inglés? Es el azul. ¿Cuál es el portugués? Es el negro. ¿Y cuál es el francés? El amarillo, ¿sí? Únicamente las 3 maneras de 3 idiomas en las que están las mismas palabras. Luego en juego sí va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? Copiar esas expresiones, hacer el cuadro que está ahí en su cuaderno, copiar estas expresiones que están ahí y escribir los nombres de las personas que hacen eso. Estas son preguntas o expresiones. Es como un juego. Por ejemplo, en la 1 dice, encuentra a alguien que no le gusta mojarse, no le gusta estar debajo del agua. Pone el nombre de la persona que usted conoce que no le gusta. Después, enjoys ironing, que le gusta planchar, pone el nombre de la persona. Like singing in the shower, le gusta cantar en el baño cuando se está bañando, pone el nombre. Hates getting up early, le odia llegar temprano, escribe el nombre. Likes wearing green, le gusta vestirse de color verde. Doesn't like touching snakes, no le gusta tocar las serpientes. Enjoys cooking, le fascina o disfruta cocinar. Y loves eating carrots, le gusta comer zanahorias. Entonces, esto lo copia en el cuaderno y le agrega los nombres de las personas que les gusta hacer esas actividades o que responden a las preguntas. Dice, en cuenta primero la persona que complete el chart. Bueno, es un juego con diferentes nombres, es la ganadora. Entonces, aquí en esta página lo que va a hacer es copiar el game, y nada más leer el limerick. El limerick es el track 215. Read and listen. Dice, there once was a young kangaroo who said, there is one thing I can't do. I can't jump at all, 'cause my legs are too small. I am the worst kangaroo in the zoo. ¿Qué está pasando con él? Tratar de entender, él se está quejando porque dice que había una vez un joven canguro que decía, hay una cosa que yo no puedo hacer, yo no puedo saltar en todos los lugares porque mis piernas son muy cortas, son muy pequeñas y yo soy el peor canguro del zoológico. Se siente mal por eso. ¿Ah? ¿Qué hay ahí de especial? Las expresiones. I can't jump at all. Cause es porque, because, pero está en pequeño, cause. I am the worst kangaroo in the zoo. Soy el peor canguro del zoológico.
Son expresiones las que están ahí. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a únicamente copiar de la página 47 Learn Independence A, la letra A y la letra C, y de la 48 solo terminar de llenar la tabla, copiarla del juego. Esas son las tareas que vamos a pasar al cuaderno y que necesito que me envíen para ponerles el punteo de la primera clase de idioma inglés de este bimestre. Entonces, si tienen alguna duda, con gusto me hablan en cuanto puedan. Yo voy a subir esto al grupo y lo voy a subir al Facebook. El que no pueda verlo en el grupo lo puede ver en Facebook. Si yo espero verlos la otra semana, bueno, pero espero enviarles la otra semana la clase que corresponde. La voy a estar enviando grabada los lunes junto con la explicación y lo que necesiten para hacer sus ejercicios. Y espero que ustedes durante la semana me estén mandando las tareas. Así que espero que estén bien. You are good. Y see you the next week. Goodbye.